A professora Maria Fabiana Compiani é docente na Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y por la invitación que me ha hecho el Instituto Brasileño de Derecho de Seguros. Estoy muy contenta de haber disfrutado la jornada de hoy. Hubiera querido estar desde el comienzo del fórum. Sin embargo, lo que hoy escuché en las conferencias me dio cuenta del interés y de la riqueza de los temas debatidos en el foro. Especialmente tengo que felicitar al Instituto Brasileño de Derecho de Seguros por la elección del tema que me ha tocado exponer. Se trata del interés asegurable, porque hemos visto durante toda la jornada de hoy cómo la temática es un motivo, valga la redundancia, de interés para todos los participantes. Se han sucedido en casi todas las ponencias las consideraciones sobre este tema y ya se ha dado cuenta en muchas de ellas de las dificultades que plantea su concepto, de la importancia que tiene el análisis conceptual del interés asegurable en la medida del encuentro o no de un concepto único del contrato de seguro, y la influencia que tiene también en relación al denominado principio indemnizatorio en el seguro. Necesariamente algunas de las cuestiones que son motivo de mi ponencia van a ser reiteratorias de lo que hoy se dijo en otras exposiciones. Intentaré en esos casos acotar la exposición a lo estrictamente esencial para plantear alguna divergencia con alguna cuestión que hoy se dijo aquí, y la pretensión es nada más que una visión quizás en alguna medida distinta sobre lo que constituye el interés asegurable, sin pretensión de ni de agotar la temática ni de contradecir las anteriores ponencias que sobre el tema trataron. La charla sobre la materia de interés asegurable nos remite necesariamente al análisis de la causa del contrato. Y es que pensamos que el interés asegurable constituye la causa del contrato de seguro. Y por causa del contrato, entendemos en la teoría general del contrato, los motivos determinantes que hacen que los sujetos den su consentimiento en el anulamiento de un contrato. Por supuesto que esta tesis que hoy denominamos neocausalista es superadora de la tesis clásica sobre causa, que encontraba un concepto unívoco de causa de acuerdo a la naturaleza y lo desligaba de aquellos motivos personales. Esta concepción acerca de la causa como integrante del contrato es, por supuesto, una tesis que se encuentra debatida y que no tiene posición unívoca en el derecho comparado. De todas formas, pensamos que la importancia que tiene la concepción de la causa radica en resolver problemas que, a contrario de lo que niegan la tesis anticausalista, no se resuelven a través de la teoría del objeto. Nos referimos fundamentalmente a la consecuencia de la inexistencia del interés que no encuentra adecuada resolución en materia de objeto. Pensamos también que la importancia que tiene el entendimiento acerca de que el contrato posee una causa fin, una finalidad, radica en permitir que al hacerse conocida esa finalidad pueda ser objeto de control judicial, y con ello se tienda a la moralización del contrato de seguro, a la moralización del contrato en general y a la función social, de la cual hoy también esta mañana se ha hablado en materia contractual. También se dijo esta mañana, y parece relevante destacarlo, que importa el análisis acerca de la existencia de la causa para que esa revelación de los motivos determinantes constituya una herramienta más a la hora de interpretar el contrato. Y es que aquello que las partes expresa o implícitamente
entendieron como razón determinante para contratar será, a la hora de la interpretación de los alcances del contenido del contrato, una herramienta útil a efectos de conocer la real intención de ellas. En esta materia resulta suficiente que una de las partes haya expresado esta finalidad y la otra diera a ella esa adhesión. Importará tanto como someterse a esa obligación secundaria de conducta que tienda a la obtención de esa finalidad del co-contratante. Pensamos que este interés, esta causa en el contrato puede estar determinada en forma expresa o en forma tácita, y lo relevante es que haya sido conocida o conocible para la contraparte. Pensamos que el nuevo Código Civil de Brasil enrola decididamente en la tesis neocausalista en la medida en que su artículo 166, tercer apartado, considera inválido el negocio jurídico cuando el motivo de común determinante de las partes ha sido ilícito. La referencia a la nulidad del contrato, aún en este caso la ilicitud, en un sentido lógico nos haría presuponer la necesidad de este interés, nos convence de que el nuevo Código de Brasil enrola en la tesis causalista. Pensamos también que al efecto de indagar la naturaleza de la concepción acerca de la causa, conviene distinguirla del objeto en el contrato, porque esta ha sido una de los principales embates de la teoría anticausalista, aquella que negaba la existencia de causa como elemento fundante del contrato. Y por ello concluía que los problemas de la causa fin se resolvían a través de la teoría del objeto. Pensamos que mientras el objeto responde a la pregunta ¿qué es lo que se debe? Y en el contrato de seguro tendremos que analizar que lo que debe el asegurador es la indemnización prometida en caso de siniestro, mientras que lo que debe el asegurado es el pago de la prima. La causa es, en cambio, responde en realidad a la pregunta ¿por qué? Y constituye, vamos a ver un poco más adelante en el contrato de seguro, el interés asegurable. Muchas han sido las definiciones que se han trazado acerca de la noción de interés asegurable. Nosotros preferimos aquella que la vincula justamente con la causa, y decimos que la causa en el contrato de seguro no es otra que el interés económico lícito en que el siniestro no ocurra. Concepto que involucra una trilogía: el sujeto, el objeto de ese interés y la relación entre ambos. Relación que desde la noción misma de interés asegurable se vincula con la evaluación económica, se vincula con la necesidad de que ese interés pueda ser apreciado en dinero, lo que no impide que su titular, que el titular del interés le dé un destino distinto al exclusivamente económico. Es tanta la trascendencia que se da al interés asegurable en la ley de seguros de mi país, de Argentina, que se la regula en diversas disposiciones, desde el artículo 2, integrando el concepto mismo, la naturaleza del contrato, hasta el artículo 60, donde se la define. Luego, en cuanto se legisla sobre este principio indemnizatorio, sobre pluralidad de seguros, sobre transmisión del interés asegurable. En el código, esto está en consonancia además con otras leyes del derecho comparado, donde también se hace mención a la causa fin o finalidad.
Ya vamos a ir en un momento a lo que sucede en el Código de Brasil, aunque ya sabemos que en materia general y al tratar el negocio jurídico se habla de interés, de causa-fin como elemento del contrato. Mucho se ha discutido y hoy hemos pasado revista a prácticamente todas las concepciones que existen sobre la temática. Mucho se ha discutido sobre la necesidad del interés asegurable como elemento definitorio del contrato de seguro. Hoy el profesor español nos ilustraba acerca de la existencia de un concepto unitario, de un concepto dualista, de este último que no requería el interés como elemento contractual, como elemento del contrato de seguro, y por último nos daba cuenta de una tesis superadora de todas estas, en las que definitivamente se señalaba la existencia de conceptos plurales de seguro de acuerdo a la naturaleza, si era un seguro de daños o un seguro de vida. Nosotros participamos de la tesis que entiende que el seguro participa del criterio o del principio indemnizatorio y que lo hace tanto en el seguro de daños como en el seguro de vida. Y un poco más adelante, cuando tratemos la temática acerca de cuál es el interés asegurable en el seguro de vida, trataremos de fundar esta tesis. Pensamos que el interés en el seguro de daños resulta de que el titular posea una determinada relación con una cosa que justifique su conservación, que justifique que le importe, que le interese su conservación. Se trata del interés en la conservación del bien como integrando en forma directa o indirecta el patrimonio del sujeto. Hoy también el profesor español nos alertaba de la parquedad de la definición de contrato de seguro en el nuevo Código de Brasil en cuanto solo refiere a cosas o personas, y se preguntaba si constituiría un interés asegurable el patrimonio. Pensamos que en la concepción actual esto no puede estar discutido. Y como decimos que interés asegurable en seguro de daños es tanto el titular del bien, titular del derecho de propiedad, como el titular de un derecho personal o de un mero usuario o usufructuario de la cosa, pensamos que puede haber plurales intereses sobre un mismo bien. Y en definitiva, para dar un concepto unívoco de ese titular del interés asegurable en el seguro de daños, decimos que es aquel quien sufre o puede sufrir un daño a consecuencia del riesgo, de la realización del riesgo sobre la cosa. El interés en el seguro contra la responsabilidad civil está implicado, pensamos, por el daño que significa para el asegurado que se vea afectado o atacado por una ejecución de un tercero, por el ejercicio de la acción de responsabilidad que inicia un tercero. Mucho también se ha discutido sobre esta naturaleza como interés en el seguro de la responsabilidad civil, sosteniendo algunos autores que no podía haber técnicamente interés cuando su objeto constituiría una deuda, aquello que se debe por virtualidad de una disposición legal. Pero pensamos que hoy, en materia de seguro contra la responsabilidad civil, parece claro que el daño para el asegurado consiste justamente en que su patrimonio no se mantenga íntegro, indemne, respecto de la acción de responsabilidad que le dirige al tercero. Y finalmente, en el seguro de personas, pensamos que también existe interés asegurable. Y más allá de la discusión sobre si la persona tiene o no un valor económico en sí misma, nos parece claro que la persona tiene un valor o un interés económico para alguien, ya sea un familiar, en aquellos, en aquellas consideraciones que hacemos del seguro de vida como un seguro de orden alimentario. De todas formas, y aún reconociendo
que la vida puede tener otros, y de hecho los tiene, otros valores que no son solamente el económico, por ejemplo, los valores de afección, etcétera, las otras actividades que desarrolla el hombre y que en un todo lo integran. Pensamos que la vida en sí misma, para el titular, para el tercero, puede tener un valor que sea económicamente medible, y si no establecido en forma cierta, por lo menos en el respecto al cual se pongan de acuerdo las partes. Con esto quiero decir que en derechos como el nuestro, como el de Argentina, donde la cuantificación de la vida humana no tiene pautas objetivas, sino que depende de la valoración de los jueces, será inútil ponernos a considerar la existencia de un valor único de la vida humana, sino que este dependerá, por supuesto, de la apreciación que sobre ellos tengan los jueces. Esto no impide, pensamos, que convencionalmente las partes acuerden ese valor y que en esa medida constituya la muerte de una persona un daño para alguien a quien se designa como beneficiario. Lo mismo sucede, pensamos, en el seguro de sobrevivencia, al que se aludió también en alguna de las exposiciones anteriores, donde el daño está constituido, pensamos, por los mayores gastos que surgen de esa sobrevida. Lo expuesto entonces nos permite concluir que el interés asegurable es un elemento en el contrato de seguro cuya ausencia, cuya inexistencia determinará la nulidad del contrato. Pensamos que este interés asegurable está constituido por tres elementos a los que aludimos desde el mismo concepto: el sujeto titular de ese interés, el objeto o aquello sobre lo cual recae el interés del sujeto y la relación entre ambos. En esa medida pensamos que el interés asegurable sigue teniendo una concepción netamente subjetiva, en la medida en que no se nos ocurre la existencia de un interés asegurable referido a un bien determinado sin una persona que manifieste respecto de ese bien algún interés, alguna relación. Si bien coincidimos y convenimos que este criterio subjetivo del interés asegurable ha sido hoy, digamos, incidido y en cierta medida menguado por la transferencia, por la permisión de la transferencia del interés asegurable, pero no deja de ser, a nuestro criterio, el interés asegurable participar de un criterio o de una naturaleza subjetiva. En cuanto al titular del interés asegurable, dijimos que es la persona a quien daña la ocurrencia del siniestro y lo daña directamente en un bien de su patrimonio o en el patrimonio considerado como integridad, o en la persona respecto de la cual se relaciona el instituyente. Puede existir más de un titular sobre el mismo bien, en cuyo caso hablaremos de titulares acumulativos, como son los supuestos de propietarios, de condóminos, del acreedor hipotecario. También pueden existir titulares sucesivos sobre el mismo bien, en la hipótesis que planteábamos anteriormente sobre la transmisión del interés asegurado. Puede ser titular del interés asegurado una persona distinta de quien contrató el seguro, en el seguro por cuenta ajena, el seguro por cuenta de quien corresponda. En este último caso, la determinación del sujeto, del titular de interés asegurado, se producirá en un momento posterior al de la celebración del contrato, y evidentemente bajo pena de nulidad antes del momento del siniestro. En ese sentido, el nuevo Código Brasil alude
a la posibilidad de que el contrato sea celebrado por otro, el artículo 767. Objeto del interés asegurado pueden ser los bienes materiales o inmateriales que componen el patrimonio o, como dijimos antes, la persona, la vida de la persona, su integridad psicofísica, la propia o la de terceros. También pensamos que interés asegurable, objeto de interés asegurable puede consistir un hecho futuro como el lucro cesante. Esto es la ganancia esperada por el sujeto. En relación a la existencia del tercer elemento de la relación entre el sujeto y el bien, pensamos que esta está constituida por el vínculo que exista entre ese sujeto y el bien. Vínculo que hace que el sujeto se encuentre jurídicamente interesado en la conservación de ese bien. Decíamos antes que era necesaria la existencia del interés asegurado, no solo al momento o que este interés asegurado podía existir al momento del perfeccionamiento del contrato o suceder en un momento posterior. Y en relación a esto nos planteábamos la temática de la distinción entre el inicio formal y el inicio material del contrato, porque el contrato puede recaer sobre un interés presente, un interés que surja en el mismo momento en que se da inicio formal y material al contrato, o puede versar sobre un interés pasado, esto es cuando la vigencia material precede a la vigencia formal del contrato, o incluso estar relacionado con un interés futuro, con un interés que aún no existe al momento de la celebración, pero en aquel en que las partes estén contestes sobre su existencia futura. El nuevo Código Civil de Brasil define el contrato de seguro en el artículo 757 como aquel por el que el asegurador se obliga, mediante el pago de un premio, a garantizar un interés legítimo del asegurado relativo a personas o cosas contra riesgos predeterminados. Y al aludir a la licitud del interés legítimo, nos está dando uno de los requisitos que deben estar presentes en el interés asegurable. Licitud que, como apuntaba en una de las disertaciones a principio de la tarde, no solo está referido a la licitud en contraposición al elemento jurídico considerado en su integridad, sino también haciendo comprensivo dentro de la moral, las buenas costumbres y el orden público. La ilicitud del interés asegurable lo hará justamente inasegurable, y cuando se haya contratado el seguro sobre un interés ilegítimo, ello determinará su nulidad. Este concepto del artículo 767 del Código, de 757 del Código de Brasil, del nuevo Código de Brasil, pensamos que es tributario de la concepción de que dimos cuenta sobre la nulidad del negocio jurídico por interés ilícito en el artículo 166, apartado tercero, está en consonancia con él. Pero pensamos que también esta norma y otras del nuevo Código de Brasil en relación a la regulación del contrato de seguro nos permiten sostener también la necesidad de la causa, la necesidad del interés asegurable como elemento del contrato. Y es que no se verifica en el nuevo Código de Brasil una disposición similar a la que existe en mi país, en Argentina, sobre la necesidad del interés legítimo, regulada en el artículo 81 de la Ley de Seguros, o en otras disposiciones como el artículo 25 de la Ley de Seguros de España, o el artículo 1904 del Código Civil Italiano. En todos ellos se reza sobre la necesidad de la existencia de causa fin. Pero pensamos igualmente que la misma necesidad de la causa puede predicarse de la interpretación
de otras disposiciones del nuevo Código de Brasil, como son la de los artículos 757, 765, 778, 781, 782, 783, 785 y 790 del nuevo Código Civil de Brasil, en cuanto regulan el concepto de contrato de seguro, que vimos hace un momento refería al interés asegurable, el principio de buena fe, el principio indemnizatorio, la pluralidad de seguros, la transferencia del interés asegurado, el interés asegurable en el seguro sobre la vida de otros. Por todas estas disposiciones pensamos que la causa fin o interés asegurable es elemento en el contrato de seguro en el nuevo Código Civil de Brasil. Y si hablamos de necesidad de causa, ello nos importará que nos ocupemos de los casos en que exista duda sobre su existencia, porque la inexistencia determinará, si decimos que es un elemento fundante del contrato, su nulidad. Ello nos impone hacernos preguntas sobre quién cargará con la prueba de la existencia y legitimidad del interés asegurable. Pensamos que esta recae sobre el asegurado, porque es quien invoca el perjuicio cuya indemnización reclama del asegurador. Y esto así, siguiendo la regla procesal que impone aquel que alega una norma, probar el fundamento de su derecho, se deduce de ello que sea el asegurado quien tenga la carga de la prueba de la existencia y legitimidad de ese interés asegurable. Pero además de la licitud, de la necesidad, también pensamos que el interés asegurable debe estar determinado y que la determinación del interés asegurable cumple funciones tan importantes como la que conocemos en la determinación del riesgo, en la medida en que solo cabrá la indemnización respecto del perjuicio que sufra el interés asegurable. De ello se impone la necesidad de determinarlo. Y debe estar determinado no solo en relación al sujeto del interés, sino también al objeto del mismo y a la relación que media entre ellos. En cuanto a la determinación del sujeto titular del interés asegurable, en el seguro por cuenta propia será el tomador del seguro y su individualización surge normalmente de las condiciones particulares de la póliza. No plantea dificultad este caso. En el seguro por cuenta de otro, el titular puede encontrarse en cambio designado en forma nominativa o por alguna circunstancia que permita identificarlo. En la duda, y esto como derecho vigente en el contrato de seguro de mi país, en la duda sobre si el contrato ha sido celebrado por cuenta de otro o no, debe interpretarse que ha sido convenido por cuenta propia. Y hoy reiteradamente se ha aludido a las dificultades que acarrea esta temática, lo han planteado esta mañana y esta tarde los profesores de Francia, en relación a la posibilidad de que un contrato celebrado por una persona, en un caso, creo que se planteaba el caso del locatario del inmueble, si puede percibir la indemnización como titular del interés asegurable su propietario. En la medida, y en nuestro derecho, en la medida en que esto no haya sido contratado como un contrato por cuenta de otro, la respuesta será que el único legitimado para percibir la indemnización como titular del interés asegurable será quien lo contrató por cuenta propia, el estipulante. No se nos escapa, sin embargo, alguna situación de duda que, a propósito de los sistemas de transmisión de bienes, pueden ocurrir en sistemas como el de mi país, donde la transmisión de derechos reales sobre bienes se produce a través del sistema romano, el sistema de la tradición, de la entrega material de la cosa. Y esto cuenta de que en relación a ciertos bienes, inmuebles o algunos muebles registrables, se requiere, para hacer oponible la transmisión a terceros, que se inscriba
Entonces, en esta medida han surgido discusiones doctrinarias y aplicaciones jurisprudenciales de estos principios, señalándose que cuando quien contrata denunciando un interés no le ha sido exigido por el asegurador la titularidad de ese bien, la prueba acerca de la titularidad de ese bien, luego cuando el asegurador debe cumplir con la indemnización a su cargo, tampoco podrá exigir esa prueba. De todas formas, en aquellos casos donde no exista duda o existiendo dudas sobre si se contrató por cuenta propia o por cuenta de un tercero, el régimen en nuestro país es que se entiende contratado por cuenta propia y el único legitimado para percibir la indemnización como titular de interés asegurable será el estipulante. En el seguro por cuenta de quien corresponda, la determinación del titular del interés asegurable se produce en un momento posterior. Por supuesto que este momento posterior debe ser anterior a la ocurrencia del siniestro, lo que se permite que sea indeterminado a la celebración del contrato. Se requiere también que sea determinado el objeto sobre el que asienta el interés asegurado. Y esa indemnización se exige, digamos, como una de las aplicaciones del principio indemnizatorio, porque el interés asegurado será su valor, será la medida, una de las medidas, uno de los límites de la obligación a cargo del asegurador. De ahí deriva la importancia de determinar el objeto, el asiento sobre el cual recae el interés asegurado. Ese interés asegurado, si se trata de bienes inmuebles o de bienes muebles, debe estar individualizado con la mayor cantidad de datos posibles. Si se trata de personas, por supuesto, esa determinación surgirá de la confección de la propuesta. También debe estar determinada la relación entre el sujeto y el interés asegurable, y pensamos en esta materia que esa relación no cabe que sea presumida, sino que debe estar expresa o implícitamente señalada al concluirse el contrato, al celebrarse el contrato. Una de las cuestiones de mayor relevancia en materia de interés asegurable ha sido la evolución del contrato de seguro hacia el permiso, hacia la posibilitación de su transmisión. La transferencia del interés asegurado se produce cuando se transmite la calidad de titular de ese interés a otra persona que entra en lugar de la primera o que se subroga en lugar de la primera. Por aplicación del principio indemnizatorio señalamos que nuevo titular del interés será aquel a quien daña la ocurrencia del siniestro. Y sobre esta materia mucho se ha discutido sobre la posibilidad de hacer esta transferencia de titulares de intereses asegurados, pero digamos que el tráfico comercial ha determinado su existencia. La despersonalización del contrato de seguro en esta materia ha sido un tributo a la necesidad del tráfico comercial. Se sostiene del lado del nuevo titular de interés que el mantenimiento del contrato de seguro le posibilitará suprimir un costo, el de la extinción del contrato y el de la celebración de uno nuevo. Al viejo titular, al anterior titular, le posibilitará eximirse del pago del premio correspondiente al periodo no corrido, al periodo posterior a la notificación del cambio de titular del interés. Con relación al propio asegurador, la ventaja en la transmisión puede operar desde que con ello consigue el mantenimiento de su cartera.
De ninguna forma esto debe ser entendido como una obligación ni para asegurador ni para asegurado en el mantenimiento del contrato anterior. Uno y otro estarán autorizados a efectuar la rescisión. Importa la transmisión del titular del interés asegurado un supuesto de transmisión o de modificación en la posición contractual. Desde que se da en materia de un contrato perfeccionado, con prestaciones recíprocas, de ejecución continuada, lo que nos requiere plantearnos que existen efectos aún no cumplidos, no agotados en ese cumplimiento, y que media un cedente o asegurado que ha transmitido a un tercero el contrato, con él la transferencia de interés asegurado, y lo coloca a este último en situación de titular y por ello cocontratante del asegurador cedido. La regulación que se hace en el nuevo Código de Brasil de la transferencia del interés asegurable da cuenta de la necesidad de su notificación en los seguros con titulares nominativos y está en consonancia con las disposiciones de orden de derecho comparado sobre la innecesariedad de esa notificación cuando se trata de pólizas al portador. También con ello se da cuenta de que es normalmente distinta la regulación que del interés asegurado se hace en materia de seguros de daños y de seguros de vida, en la medida en que en estos últimos habitualmente se limita la posibilidad de que la póliza sea emitida al portador. Lo mismo dispone en este sentido el párrafo único del artículo 760 del nuevo Código de Brasil. No se regula, en cambio, y esto en comparación con el sistema de la ley argentina, no se regula, en cambio, el plazo para la notificación de esa transmisión del interés, ni los efectos que produce esa falta de notificación. Me refiero a la ocurrencia de un siniestro en un plazo posterior a esa transmisión, si perdura o no la garantía. Como la cuestión no aparece regulada, la disciplina acerca del cumplimiento de la carga y del plazo para hacerlo, etcétera, deberá surgir de lo que se convenga en el instrumento contractual en la póliza. En Argentina, en cambio, la ley regula tanto el plazo para efectuar la denuncia en 7 días a cargo del asegurado, como el plazo por el cual pueden tanto asegurado como asegurador rescindir el contrato, 15 y 20 días respectivamente, y luego la solución o el efecto que se devenga de la falta de comunicación oportuna por parte del asegurado, transcurridos esos 7 días y 15 más, el asegurador no deberá la indemnización. Y si todavía tengo unos minutos, aunque ya me han dado aviso de que faltaban unos minutos para el cierre de mi tiempo, quería señalar que en relación a la palestra del profesor español, hoy se mencionó, y como hace también a un tema relativo al interés asegurado, que en el nuevo Código de Brasil la disciplina de la pluralidad de seguros parecería no distinguir entre el supuesto de que sea efectuada de buena o mala fe por el asegurador. Y en ese sentido, planteamos la remisión que hace la norma del nuevo Código de Brasil en materia de pluralidad de seguros. Me disculparán que no recuerdo todavía de memoria el número del artículo. Digo, la disciplina, el artículo que regula esa disciplina, remite al artículo 778, al principio indemnizatorio, y este a su vez al artículo 766 en materia de reticencia, con lo cual pensamos que una interpretación armónica de estas normas podría permitirnos concluir que en caso de pluralidad
de aseguradores contratados sobre el mismo interés en relación a un mismo riesgo y con igual duración temporal de los contratos, la solución sería diversa. En caso que hubiera sido hecha de mala fe, la sanción que correspondería sería la de la reticencia dolosa, la nulidad, la inexistencia de garantía por parte del asegurador, mientras que en el caso de buena fe esta estaría dada por la rescisión contractual que autoriza el segundo o el parágrafo único del artículo 766, con la posibilidad de que el asegurador abone su garantía. A modo de conclusión, pensamos que el nuevo Código de Brasil enrola en la tesis causalista y que, por tanto, el contrato será nulo cuando carezca de interés asegurable o este fuera ilícito, que la necesidad y la licitud de la causa derivan de la interpretación de las normas de los artículos 757, 765, 778, 781, 782, 83, 85 y 790 del nuevo Código Civil de Brasil. Pensamos que también se admite la transferencia del titular del interés asegurado, salvo que las partes limiten convencionalmente este derecho, y que en la póliza nominativa ese cambio de interés debe ser notificado al asegurador. Nada más. Muchas gracias.